Lo que está a punto de ocurrir en el capítulo 36 cambia absolutamente todo, y cuando digo todo es porque finalmente las piezas empiezan a encajar de una forma tan peligrosa que ya no hay marcha atrás. Desde el primer minuto vemos como el plan para sacar a Lobo del hospital comienza a ejecutarse, pero no de la forma que todos esperaban, porque aunque Fernando logró hackear el sistema y cegar por momentos las cámaras, Cruz ya sospechaba que algo se estaba moviendo dentro de su propio territorio y decide adelantarse a todos colocando un segundo anillo de seguridad que nadie del equipo había detectado, lo que convierte la extracción en una misión suicida sin que Antonia lo sepa todavía. Mientras tanto, dentro de la habitación, Lobo empieza a entender que esto no es solo una trampa en su contra, sino un movimiento mucho más grande, porque al analizar lo que Cruz hizo con él ADN llega a una conclusión que cambia completamente la perspectiva, y es que no solo están intentando incriminarlo, sino también eliminar cualquier rastro que conecte a Cruz con los verdaderos responsables del asesinato de Gustavo y Miranda. Lo más impactante es que Lobo se da cuenta de algo que había pasado desapercibido. Cruz no sembró su ADN por casualidad, lo hizo porque necesita cerrarlo como chivo expiatorio antes de que alguien más hable, y ese alguien más no es otro que Martillo, quien sigue vivo y está bajo custodia secreta en un lugar que ni siquiera la fiscalía ha registrado oficialmente. En paralelo vemos a Leonor Cruz teniendo una conversación mucho más tensa de lo que aparenta con su entorno político, porque ya hay rumores de que el caso de la colina podría reabrirse y eso pondría en riesgo su futuro como primera dama. Pero aquí viene un giro importante: Leonor no es tan inocente como parecía, y en este capítulo se deja ver por primera vez que ella sabe mucho más de lo que ha dicho. Incluso hay un momento clave donde recibe una llamada en clave y su reacción lo dice todo. Ella no solo está enterada de los movimientos de Cruz, sino que parece estar protegiendo algo mucho más grande, posiblemente una red que aún no ha salido a la luz. Mientras tanto, Antonia empieza a coordinar el escape sin saber que hay un infiltrado dentro del equipo, y aquí es donde la tensión se eleva, porque ese infiltrado no es alguien externo, sino alguien que ha estado con ellos desde el inicio y que ha decidido vender información a cambio de inmunidad. Ese personaje todavía no se revela completamente en esta primera parte, pero hay pistas claras en la forma en la que se retrasa una de las comunicaciones clave justo cuando Fernando necesita acceso total al sistema. Eso provoca que el equipo tenga que improvisar, y ahí es donde entra Jesús con una decisión que rompe todas las reglas. Decide ejecutar el plan aún sabiendo que no tienen el control completo del hospital, lo que pone en riesgo a todos, especialmente a Antonia, quien se infiltra disfrazada nuevamente, pero esta vez el margen de error es cero. Por otro lado, Renata sigue en la casa con el azufrero y la tensión es cada vez más insoportable, porque él comienza a presionarla directamente, no con amenazas abiertas sino con insinuaciones que dejan claro que sabe más de lo que debería. Hay un momento extremadamente incómodo donde Azufrero menciona indirectamente la fortuna de Gustavo frente a ella, como si estuviera probando su reacción, y ahí se confirma que Renata está en el centro del juego sin siquiera poder salir. Mientras Misael empieza a cuestionar todo lo que le han dicho sobre su familia, porque después del encuentro con César algo dentro de él cambia y empieza a dudar de la narrativa que su madre le ha impuesto toda su vida. Esto prepara el terreno para un conflicto interno que explotará más adelante. Pero lo más fuerte de esta parte ocurre justo cuando el equipo logra neutralizar al primer guardia del hospital y parece que todo va según el plan. En ese momento se revela que Cruz ha ordenado un traslado inmediato de Lobo sin previo aviso, lo que significa que en cuestión de minutos lo van a sacar del hospital hacia un destino desconocido completamente fuera del alcance de Antonia y los demás, lo que obliga al equipo a acelerar todo y tomar una decisión crítica: interceptar el traslado o perder a Lobo para siempre. Y aquí es donde el capítulo sube de nivel, porque Antonia decide no retirarse y lanza una frase que marca el tono de lo que viene: no importa si es una trampa, lo saco hoy o no lo vuelven a ver nunca más, cerrando esta primera parte con una sensación de urgencia total, mientras vemos como las luces del pasillo del hospital empiezan a fallar una por una, señal de que alguien más está tomando control del sistema y no es Fernando. En ese momento todo se descontrola, porque lo que parecía un fallo del sistema se convierte en una toma total del hospital, y Fernando lo confirma en segundos: alguien más entró con un nivel de acceso superior y no solo bloqueó las cámaras, sino que también está manipulando los ascensores y cerrando salidas estratégicas, lo que significa que ya no están ejecutando un escape, sino que están atrapados dentro de una ratonera perfectamente diseñada. Mientras Antonia avanza por el pasillo, logra ver cómo él personal empieza a evacuar zonas completas sin saber realmente lo que ocurre, pero siguiendo órdenes que vienen directamente de la oficina de Cruz, lo que confirma que esto no es improvisado, esto fue planeado desde antes incluso de que ellos movieran una sola pieza. Y aquí viene uno de los momentos más tensos del capítulo, cuando Lobo es sacado de su habitación esposado y escoltado por un equipo que no pertenece al protocolo normal del hospital. Son hombres armados sin identificación que claramente
Responden a otro tipo de mando y en ese instante Lobo entiende que no lo están trasladando a otra celda, lo están desapareciendo definitivamente. Mientras tanto Jesús y el resto del equipo logran interceptar la ruta gracias a un cálculo de último momento, pero cuando llegan al punto de cruce se encuentran con algo que no esperaban: una emboscada directa sin advertencia previa. Los disparos comienzan y el caos se apodera del lugar, obligando a todos a dividirse, y ahí es donde se empieza a revelar la traición, porque uno de los movimientos del equipo deja expuesta la posición de Antonia de una manera demasiado precisa como para ser un error, lo que confirma que alguien los vendió desde dentro. Pero en medio del enfrentamiento Antonia logra acercarse lo suficiente al convoy y hay un segundo clave donde cruza miradas con Lobo sin decir una sola palabra. Ambos entienden lo que está en juego y es ahí cuando ella toma la decisión más arriesgada: detonar una distracción usando el sistema eléctrico que Fernando aún controla parcialmente, provocando un apagón total que detiene el convoy por unos segundos. Esos segundos son todo lo que necesitan para intentar liberarlo, pero justo cuando parece que lo van a lograr aparece Cruz en persona y esto cambia completamente el juego, porque no solo confirma que él estaba detrás de todo, sino que además revela una verdad que deja a todos en shock. Cruz sabía del plan desde el inicio, sabía cada movimiento, cada paso, cada intento de hackeo, lo que significa que los estuvo dejando avanzar para exponerlos a todos de una sola vez, y en ese momento su discurso es claro: no le interesa solo Lobo, quiere destruir a todo el grupo que ha intentado derribarlo y limpiar cualquier amenaza de raíz. Mientras tanto, en paralelo, la situación en la casa de Renata se vuelve insostenible porque Azufrero deja de jugar y pasa a la acción. Comienza a revisar la casa sin disimulo buscando algo específico y en ese proceso encuentra un indicio clave que lo acerca a la fortuna de Gustavo, lo que pone a Renata contra la pared obligándola a improvisar una mentira que apenas logra sostener, pero que si se rompe la condena completamente. Y aquí se revela otro detalle importante: Azufrero no está actuando solo, está recibiendo instrucciones de alguien más, alguien que aún no ha sido revelado pero que claramente tiene un interés directo en ese dinero, lo que amplía aún más la red de poder detrás de todo. Regresando al hospital, el enfrentamiento alcanza su punto máximo cuando Jesús resulta herido intentando cubrir la retirada de Antonia, lo que obliga al equipo a cambiar el objetivo. Ya no se trata solo de sacar a Lobo, sino de sobrevivir mientras las fuerzas de Cruz cierran el perímetro completamente. En ese instante Lobo aprovecha una mínima distracción y logra liberarse parcialmente, pero no escapa. En lugar de eso hace algo que nadie esperaba: se entrega de nuevo voluntariamente, pero con una condición, y es ahí donde lanza una frase que redefine todo: si quiere enterrarme tendrá que hacerlo conmigo hablando. Y eso es lo que Cruz no puede permitirse, porque si Lobo habla el triángulo completo se viene abajo y con él todos los nombres que han permanecido ocultos hasta ahora, lo que deja el capítulo en un punto crítico, porque por primera vez Lobo tiene algo que Cruz necesita silenciar a cualquier costo, cerrando con una escena final donde vemos a Leonor observando todo desde la distancia, recibiendo un mensaje que solo dice: el Lobo ya entiende, y su expresión lo deja claro: esto apenas comienza y lo que viene es mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. El cierre de este capítulo 36 es donde todo explota de verdad, porque lo que parecía un enfrentamiento controlado se convierte en una guerra abierta donde cada personaje empieza a mostrar su verdadero rostro y sus verdaderas intenciones. Después de que Lobo se entrega voluntariamente, Cruz cree que tiene el control absoluto, pero no entiende que en realidad acaba de entrar en el juego de Lobo, porque esa entrega no es rendición, es una jugada calculada para ganar tiempo y en paralelo activar algo mucho más grande. Mientras lo trasladan a una ubicación secreta completamente fuera del sistema oficial, se revela que Fernando logró insertar un rastreador en el convoy antes del apagón, lo que significa que aunque Cruz crea que desapareció a Lobo, en realidad el equipo ahora sabe exactamente hacia dónde lo llevan, y esto cambia completamente la estrategia, porque ya no se trata de rescatarlo en el hospital, sino de interceptarlo en un terreno donde Cruz no tiene todo el control. Mientras tanto, Antonia, herida pero consciente, se niega a retirarse y toma el mando en un momento donde todos dudan, y es ahí donde su liderazgo se vuelve clave, porque entiende algo que los demás no. Cruz no está reaccionando, está ejecutando una fase avanzada de su plan, y eso significa que lo que viene será aún más violento y directo. En paralelo, la situación de Renata alcanza un punto límite cuando Azufrero encuentra una pista mucho más concreta sobre la fortuna de Gustavo, pero justo cuando parece que todo está perdido ocurre un giro inesperado. Misael interviene sin medir las consecuencias, enfrentándose directamente a Azufrero en una escena cargada de tensión donde por primera vez desafía la figura de poder que representa su propio padre, y esto no solo rompe la dinámica dentro de la casa, sino que deja ver que Misael podría convertirse en un factor impredecible en todo el conflicto. Mientras tanto, Leonor da un paso que nadie veía venir, porque en lugar de proteger a Cruz,
Comienza a mover sus propias piezas en la sombra contactando a una figura desconocida que parece tener aún más poder que el propio fiscal y en ese momento queda claro que Leonor no está jugando para apoyar a Cruz, está jugando para sobrevivir y posiblemente para quedarse con todo cuando el caos alcance su punto máximo regresando a Lobo durante el traslado finalmente. Revela su verdadera carta, comienza a hablar pero no con Cruz directamente sino con uno de los hombres que lo custodian soltando información fragmentada pero suficiente para sembrar dudas dentro del propio equipo de Cruz provocando una grieta interna que puede explotar en cualquier momento porque si hay algo más peligroso que un enemigo afuera es la desconfianza dentro y justo cuando el convoy se aproxima a su destino ocurre el giro final del capítulo, una emboscada perfectamente sincronizada. Ejecutada por el equipo de Antonia pero con una precisión que deja claro que alguien desde dentro del sistema de Cruz les está ayudando, lo que abre una nueva incógnita: quién está traicionando a Cruz y porque la escena final es completamente caótica, disparos, explosiones, gritos y en medio de todo Lobo desaparece, no queda claro si fue rescatado, si escapó por su cuenta o si alguien más lo tomó, pero lo que sí queda claro es que Cruz pierde por primera vez el control real de la situación y eso lo lleva a un momento de furia donde jura acabar con todo sin excepción, cerrando el capítulo con una última imagen poderosa: Antonia mirando el lugar vacío donde debía estar Lobo, entendiendo que esto ya no es solo una misión de rescate, esto es una guerra abierta y el verdadero juego apenas está comenzando, dejando todo listo para un capítulo 37 donde las traiciones, las alianzas y las verdades ocultas van a salir a la luz de una forma que nadie está preparado para enfrentar.